Hoy voy a resolver el caso Staffing a Call Center, donde técnicamente el objetivo es ayudar a Lenin, que sería el gerente, a minimizar los costos operativos diarios del hospital, justamente ayudándole en este tema de su gestión de llamadas. El reto principal no es solo cubrir la demanda, sino gestionar dos restricciones completas, que justamente se ve en la orden del ejercicio, que serían las llamadas en dos idiomas, con un inglés al 80%, y en español al 20%. Esto se tiene en cuenta para las demandas de estas llamadas que se requieren en este call center. Entonces, primero debemos calcular las demandas. Básicamente es obtener los datos de la tabla que viene adjunta al ejercicio, viendo los turnos de trabajo, y se da justamente el promedio de números de llamada por una hora. Ahora, bien sabemos que los turnos serían por 2 horas, entonces lo que hice fue multiplicar por 2, y de este número total calculado saqué el porcentaje, que sería el 20% en español, multiplicado por 0.2, a todos estos promedios de llamadas por 2 horas, y al 80%, que sería por el 0.8, por todas por el promedio de llamadas, siendo esto. Y lo que posteriormente se hace es que el total de las llamadas, por ejemplo, las llamadas por hora se dice que son 6, y por los turnos, que serían 2, el total de llamadas en general sería de 2. Por lo tanto, el porcentaje que se calculó anteriormente debe dividirse para 12, obteniendo este resultado, que serían las llamadas por persona, que conformaría parte de la demanda. Continuar con el ejercicio, lo que técnicamente hice es construir esta tabla para darnos una idea de básicamente cómo trabajarían los turnos. Ahora, en el problema nos dice que para balancear el horario, el empleado debe alternar entre las 2 horas de turno, horas que conteste el teléfono y horas que haga papeleo. Ahora, esto hace que se use un tipo de patrón intercalado, donde se puede decir que se forma algún tipo de matriz. Por ejemplo, en inglés, que serían los trabajadores denominados con Y, podemos iniciar con los trabajadores trabajando, luego papeleo, luego otra vez trabajar y luego otra vez papeleo. Y esto se va a repetir en todos los Ys. ¿Por qué se da esto? Porque al iniciar, que sería el turno 1 a las 7, necesitamos gente contestando de inmediato. Además, contamos con el apoyo de part-time, entonces estas horas de papeleo deben satisfacerse justamente por las de part-time, que serían las variables Z. Por lo que no es tan difícil calcular los horarios de este sector. Sin embargo, para los empleados en español hay que pensar un poco más, porque como sabemos, los empleados de tiempo parcial solo hablan inglés. Entonces necesitamos una manera para que se pueda cubrir estos vacíos que se puede tener en el call center. Ahora, si utilizamos el patrón que usamos anteriormente, las horas de papeleo justo caen en las horas que no se tienen hablantes en español, entonces este servicio queda full descubierto. Sin embargo, si justamente empezamos con papeleo en algunos turnos, que sería el X3 y el X4, tenemos estos horarios que después de terminar un papeleo puede volver a tener un tiempo para el call center, para atender llamadas. Igual en esto, que satisfacería estos huecos que quedan en las tardes para poder tener toda la demanda completa. Entonces, sin esto, el modelo sería infactible porque no se cubriría de manera óptima los turnos. Un poco de cómo funciona la tabla en general, los turnos y los horarios. Lo que hacemos es plantear las variables de decisión, que justamente es lo que queremos saber. Como podemos ver, hay distintos tipos de trabajadores, tanto de tiempo completo como de tiempo parcial. También se pueden distinguir estos entre español e inglés, aunque los trabajadores de tiempo parcial solo hablan inglés, por lo que es un caso especial. Ahora bien, X1 viene a ser el número de trabajadores de tiempo completo que hablan en español y entran en el turno de 7 a 9. Y lo mismo se hace para la definición de Y1. Esto se plantearía como en un solo turno. Luego X2 y Y2 igualmente se diferencian en el idioma. X3 y Y3 en el idioma
y siguen en el mismo turno, al igual que X2 y Y2. Y finalmente X4 y Y4, que igual se diferencian en idioma y continúan en el mismo turno. Ahora bien, igual en el ejercicio nos menciona que hay trabajadores de tiempo parcial y estos solo hablan inglés. Por lo tanto, son un caso que hay que estudiarlo y entran en los siguientes turnos, que serían turnos que ya son de tarde. Ahora lo que podemos plantear es nuestra función objetivo. Como se dice al inicio del problema en general, lo que se quiere es minimizar esta. Ahora, yo había planteado z, sin embargo quisiera explicar por qué el de todos estos coeficientes. Ahora bien, primero vamos a ver el caso de 40, 44 y de 48. Y luego vamos a conectarlos con la tabla que hice anteriormente. Ahora, los pagos de 40 son porque, como sabemos, se tienen estas dos reglas salariales claras, que son antes de las 5, 10 y después de las 5, 12. Sin embargo, el caso también especifica que solo debemos considerar el costo del tiempo al teléfono. Entonces, como todos trabajan 4 horas efectivas al teléfono, los costos se calculan así. Aquí se da 4. O sea, la suma de estos coeficientes siempre va a dar 4 porque justamente se dan estas 4 horas solo al teléfono. Entonces, se multiplica 4, por ejemplo, en este caso. Aquí lo que tenemos es teléfono, papeleo, teléfono, papeleo. Entonces tenemos 2 horas más 2 horas, que serían 4 horas, justo lo de aquí, por los 10 horas, por los 10 por hora, ya que esto pasa antes de las 5. Entonces tienen los valores de 40. Ahora bien, para los costos de 44 es un turno mixto, de que mitad de día y mitad de noche. Este aplica para los de tiempo completo que entran a la 1 y los de tiempo parcial que entran a las 3 p.m. Ahora, como tenemos 4 horas en total, 2 antes de las 5, 10 y 2 después de las 5 que se trabajen, serían por 12, siendo la suma 44. Y luego tenemos los de 48, que serían los que trabajan solamente en la noche, que serían los de part-time, en específico Z2, porque cumplen estas 4 horas entre estos dos turnos, a diferencia de los de tiempo completo, porque ellos solo pueden contestar llamadas, entonces sus 4 horas como son solo efectivas para eso. Entonces trabajan después de las 12 y es por esto que el costo es de 48. Ahora bien, si queremos como relacionarlo con alguna variable que esté aquí, por ejemplo 44x3, encontramos x3, este es el turno de las 5. Entonces, en base a x3 lo que tenemos es papeleo, trabajo, papeleo y trabajo. Este turno de trabajo ya entra después de las 5 p.m. y justamente podemos ver que aquí en este turno que entró en las 5, aquí podemos tener 2 horas de 10 porque está pero también tenemos estas 2 horas de 12 porque está en este turno de las 5, y es por esto que en x3 se considera el costo de 44. Igual podemos irlo comprobando con todas las variables, que sería todas que siguen la lógica, que después de estos turnos empiezan a sumarse 12 a su salario. Y es por esto que la función objetivo queda de la siguiente manera, en donde se respetan justamente estas reglas salariales y la estrategia que yo estoy utilizando. En base a esto, podemos ver cómo esta lógica construye nuestras restricciones. Hay que recordar que el lado izquierdo de cada restricción es la gente trabajando y el lado derecho es la demanda. Es por esto que en todas las restricciones lo que se debe hacer es un mayor igual. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el número de personas que pueda satisfacer estas demandas que calculamos anteriormente en el Excel. Por ejemplo, en el turno 1 en inglés solo está el personal de las 7, que sería Y1, y nadie más ha llegado. Cobra esta demanda. En el turno 2 de 9 a 11
El de las 7 se fue a papeleo. Y llega el de las 2 justo a contestar las llamadas. Entonces solo está el de este turno. Y como este espacio no se queda desatendido, nuestro horario está funcionando. Ahora bien, para el turno 3, que es de 11 a 1, el de las 7 a.m. vuelve del papeleo y ahora está en el call center y se suma al nuevo, que sería el que llegó, Y3, es por eso de esta suma. Y el de las 9 a.m. está en papeleo. Ahora bien, el del turno 4, que sería de 1 a 3 p.m. Este trabaja el de las 9, que volvió del descanso, que sería Y3. Y aquí podemos ver que justo hay este salto. Y aquí el Y3 está en papeleo y está regresando del papeleo. Y se suma el nuevo, que sería Z1. Y aquí se cumple la demanda. Para el turno 6 trabaja el de la 1 p.m, que sería Y4, y justamente se vuelve a ver este salto donde está en papeleo y luego vuelve a llamada y así. Y justamente igual se cumple la restricción. Ahora entra estos dos grupos, que sería Z1 y Z2. Y finalmente está el turno, digámoslo así, de cierre, que sería Z2, que solo queda este de la tarde. Entonces tiene que cumplir sus horas y los demás estarían cumpliendo sus papeles finales. Ahora, en español pasa casi lo mismo. Por ejemplo, en el turno 1 y 2, para los que hablan en español, porque estamos cumpliendo la demanda y estamos buscando que se dé justamente, que se abastezcan para la demanda que hay. Ahora, en el turno 3 llega el empleado X3, pero como usamos ese tipo de estrategia para no quedar vacíos al final en la tarde, lo que entra es X3, está en papeleo. Por eso solo X1, que era el que en el turno 1 estaba en el call center contestando llamadas, en el turno 2 está en papeleo, regresa al turno 3 y aquí se mantiene para cumplir con esta demanda. Ahora, en el turno 4, X2, aquí hizo llamadas, aquí hace papeleo y vuelve a llamadas. Y ayuda a este turno que empieza otra vez. Finalmente, otra restricción sería el turno 5, que X4 llega y entra también haciendo papeleo, pero ya se puede cumplir aquí. Y este sería el que sostiene el turno. En el turno 6, el empleado de la 1, que sería X4, tiene papeleo obligatoriamente. Y si fuera un turno normal, nadie contestaría. Pero justamente como usamos esta estrategia, X3 regresa de el papeleo y puede abastecer en este turno para cubrir ese hueco. Y finalmente el turno 4, como X4 aquí estaba en llamada, papeleo, vuelve a las llamadas, puede cubrir con esta demanda para cerrar el call center del hospital. Y esto cubriría el literal B, y para el C pasaríamos a Excel. Pero lo planteo igual de forma generalizada, en donde planteamos los sets, donde los turnos van del 1 al 7 por la cantidad de turnos, y se refiere a los turnos de tiempo completo en inglés, como vimos cuando definimos las variables de decisión. Aquí hay un tipo de secuencia que es bastante visible y que nos ayuda a plantear de forma generalizada. Entonces va de 1, 2, 3 y 4. Y pasa lo mismo en español, que sería la variable X. Sin embargo, en los tiempo parcial, que sería Z, solo van de 1 a 2, porque justamente solo abarcan 2 turnos. Ahora bien, en parámetros lo que definí son las demandas de empleados en inglés en el turno T y demandas en el turno en español, que serían estas partes de aquí y estas partes de aquí. También en la restricción se me olvidó mencionar la parte de la no negatividad, que sería para obtener resultados positivos y que justamente esta solución se haga de manera factible. Después de esto,
lo que planteé son los costos de empleados de tiempo completo y de tiempo parcial, que se referiría a estas partes a los coeficientes de la función objetivo. Después, como vimos, ese tipo de secuencia en las variables de decisión ya de manera extendida, también lo podemos plantear de manera generalizada, donde y va a pertenecer a 1, 2, 3 y 4 en el caso de y de x, y va a ser de 1 a 2 en el caso de z, justamente por los turnos que se están trabajando en estas variables. Luego planteé la función objetivo, que igual sigue siendo el mismo objetivo, que sería minimizar, y aquí se dan las sumatorias. Estos costos, y estos sí, pertenecen tanto a esto, que serían los turnos completos en inglés, y se puede ver de manera expresada aquí, lo que nos ayuda a poder plantearlo de mejor manera, de forma generalizada. Y luego pasa lo mismo con español, que justamente hablamos de estos costos de tiempo completo que inician en el horario y la variable de decisión, y se puede ver de esta manera, de manera extendida. Finalmente hablamos de la parte de Z, que como sabemos solo hay dos turnos en los que trabajan los tiempo parcial y el costo de empleado que inician en el horario I. Por lo tanto, la función objetiva queda expresada de esa manera, y las restricciones. Aquí podemos plantear las matrices que justamente se dan en este tema de para las restricciones, donde A se puede plantear como 1 si el empleado está en el teléfono en el turno T, y 0 si está en papeleo. Y para esto creo que me ayudó más ver el hecho de esta tabla. Por ejemplo, en inglés, cuando entra sería 1, en papeleo sería 0, entra está en llamada 1 y en papeleo vuelve a 0. Eso sería nuestra matriz en A, en tiempos completos, justamente para cubrir la demanda en inglés. Ahora bien, si recordamos, la demanda en inglés también es cubierta por los empleados en tiempo parcial, que sería con otra matriz que le puse de nombre B. Esto es 1 si inicia en J y está trabajando en el turno T, y 0 en caso contrario, o sea, 0 si está en papeleo y así. Ya. Igual esto tiene que cubrir con esta demanda, que igual podemos expresarla en el Excel como la matriz de los números que nos está dando. Y esto siempre tiene que pertenecer a los turnos T, que justamente lo planteamos aquí, del 1 al 7. Ahora, en la demanda en español solo se tienen las variables X, K, y de igual manera esta función objetivo E, que sería el patrón como más estratégico que buscamos para los últimos turnos, digamos K3 y K4. Por ejemplo, si lo queremos plantear, debería verse como 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, porque justamente aquí decíamos que es normal, y que luego aquí viene el truco para no ver estos vacíos. Este vuelve de papeleo, luego sería 0, 1, 1, 1, 0, luego 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y 1. Y justamente vemos que todos los turnos al menos están cubiertos por algún elemento de estos trabajadores que solo hablan español. Entonces solo tenemos esta matriz por la variable de decisión, que sería el número de empleados de tiempo completo en el turno I, que igual debe ser mayor o igual para cubrir esta demanda y pertenecer al set de los turnos. Y finalmente la función de no negatividad, la restricción de no negatividad, perdón. No olviden que planteamos esto en Excel y que lo resolvamos de esta manera. Lo que hice es aquí las variables de decisión, que igual está plasmado como escrito, lo pasé a Excel. Entonces, estos serían los precios de la función objetivo, y posteriormente a eso
tengo aquí una fila de ceros, pues como ya ejecuté el solver, cambiaron a los valores que se deben obtener. Después de esto, para la función objetiva en general, lo que hice es usar la función de suma producto en Excel para estas dos filas. Ahora, creo que en el tema de restricciones, aquí se puede ver de mejor manera el tema de esas matrices de las que hablé anteriormente, porque aquí podemos ver cómo en cada turno, justo llamada, 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 llamada. Entonces, en inglés no es tan difícil de dejar descubierto o sin cubrir un espacio, porque técnicamente tenemos los trabajadores para hacerlo, porque los de part-time nos están ayudando, que serían Z1 y Z2. Pero creo que en español es más difícil porque no tenemos esos empleados de part-time. Entonces, como dije anteriormente, aquí lo que hacemos es un poco cambiar para que estas como espacios de tiempo en las demandas se cubran. Por ejemplo, en el turno 6 y 7 estas están cubiertas por trabajadores que o bien ingresaron de un papeleo o bien están terminando su papeleo. Por ejemplo, aquí el turno de 4 empieza llamada, papeleo, llamada, papeleo. En cambio, X4 empieza con papeleo, llamada, papeleo, llamada. Y justamente así lo que logramos es que se estabilice el horario y que se quede los suficientes operadores para poder abastecer estas demandas. Ahora bien, al ejecutar Solver, este es el resultado que obtuve. Y como conclusión podríamos decir que para minimizar el costo operativo diario de este call center, se obtiene un óptimo de 1.599,60 y se debe implementar el siguiente plan de contratación. Con respecto al personal que habla español, se deben contratar 2.3 operadores que inicien a las 7, 2.8 a las 9, 1.2 a las 11 y 2.7 a la 1. Por otro lado, para el personal de inglés serían 5.3 a las 7, 12.7 a las 9, 7.3 a las 11 y no es necesario contratar personal de este grupo para el turno de la 1, que sería la variable y4 y por eso está el valor de 0. Finalmente, para cubrir estos horarios intensos de la tarde, se debe contratar empleados de medio tiempo que igual solo hablan en inglés, que serían 3.4 empleados iniciando a las 3 y 1.3 a las 5. Y se obtiene este modelo de optimización de una manera factible. Ahora bien, se nos pide en el literal T que solo agreguemos una restricción donde solo hay una persona disponible para trabajar en inglés a la 1 p.m. Ahora, ¿yo qué hice? Primero, sé que se puede resolver por el informe de sensibilidad, aunque también lo planteé como una nueva restricción. Y lo que puedo observar es que la función objetivo va a ser la misma. Entonces, para este turno sería la variable y4 y que debe ser menor o igual a 1. Pero como podemos observar, la solución óptima y el costo total no cambia. Esto sucede porque en nuestra solución original el modelo ya había determinado que lo más económico era no contratar a nadie en ese horario, por eso había el cero aquí. Y como la cantidad óptima original era cero y ya es menor al límite impuesto que se plantea en la restricción en esta. Por lo tanto, esta restricción resulta ser inactiva o técnicamente no es vinculante y no afecta a la operación ni a los costos del call center. Esto también se puede ver en el informe de sensibilidad en la variable y4, donde se puede aumentar y se puede reducir cero infinitamente. Esto haría que justamente no cambie este costo y siga manteniéndose este modelo de optimización. También se nos pedía comprobar como que este resultado por Python. Entonces lo que hice igual fue pasar lo que tenía escrito a, a Python. Entonces aquí podemos ver la definición de las variables de decisión, la función objetivo con cada uno de sus coeficientes. Y aquí de igual manera podemos ver que se asemeja y de hecho tiene la misma solución que el ejercicio en general, que sería 1599,6. Entonces, al ejecutarla, nos da 1599,6, los mismos valores
que nos dan en el Excel de igual manera. Y por otra parte, también lo hice con la forma generalizada del modelo para comprobar si nos da los mismos números de hecho nos dan los mismos números, por lo tanto creo que queda comprobado esa parte del ejercicio. Literal E, F y G, lo que nos dicen es que los operadores van a ser bilingües, por lo tanto en las demandas ya no debemos clasificarlas en dos porque técnicamente estas demandas se van a cumplir por un tipo de persona que habla dos idiomas, entonces ya no debemos clasificarlas como que en dos tipos distintos. Por lo tanto, lo quise sumar. Estas celdas serían las demandas, entonces las pasé a las restricciones al lado derecho. Ahora, como justamente se agrupan este tipo de personas que hablan español e inglés, se reducen las variables, que sería de W1 a W4, que justamente solo abarcan los turnos. Entonces, de igual manera, planteé la función objetivo en donde se cumplirían estas restricciones. Por ejemplo, en el turno 1, la demanda total es de 6.7. Aquí solo tenemos a los de tiempo completo, que sería W1, y ellos son los que inician contestando las llamadas. En el turno 2, la demanda sube y tenemos a los del turno 2. Turno 1 va a papeleo, turno 2, personas 2 van a llamadas. Y entonces todo este peso cae sobre los que entran a ese turno. El turno 3, como se suman los del turno 1 que regresan de papeleo y llamada, se suman los de este nuevo turno y se cumple con la restricción de la demanda. Y aquí podemos ver que es como un tipo de que se alterna. Papeleo o aún no llegan a contestar. Papeleo, contestan y papeleo y termina su horario laboral. Y de igual manera aquí contestan, papeleo y termina su turno laboral. De igual manera pasa en todas estas, em, donde en Z1 y Z2 podemos ver que pues ya se cumplen de manera seguida, porque todos los empleados son bilingües. Entonces, por ejemplo, en el turno 7 solo se cierra con Z2, ya que cubren esa demanda. Ahora bien, cuando puse el solver, sí se minimizó el precio eh, a más. Por ejemplo, aquí tenemos 1530 y también se nos pide calcular el ahorro. Como conclusión de este 1530 podemos decir que para minimizar el costo operativo diario del call center a un óptimo de 1530 se debe implementar el siguiente plan de contratación con respecto al personal de tiempo completo bilingüe. Se deben contratar 6.7 operadores para iniciar a las 7 a.m. Se deben contratar 15.8 para iniciar a las 9, 9.2 a las 11 y para el turno que inicia a la 1, que sería W4, ya no se necesita contratar nada ya que la demanda se cubre de manera más eficiente con otras combinaciones. Finalmente, para cubrir estos picos de la tarde y el cierre nocturno se deben contratar empleados de medio tiempo bilingües, 4.1 operadores iniciando a las 3, 1.7 a las 5 y esta estrategia lo que nos hace reducir y lo que nos hace ahorrar más es un 69.6 diarios comparados con el idioma separado. Ahora, ¿cómo hice esto del ahorro? El precio antiguo menos el precio nuevo si es que contratáramos operadores bilingües, que tenemos un 69.6. También se nos pide ver el porcentaje por aumentar. Ahora, esto lo hice con este ahorro sobre la función objetivo que se tuvo en el costo bilingüe. En esto podemos ver que con un modelo bilingüe optimizado, el costo operativo baja a 1530 y esto genera un ahorro suficiente para incrementar el salario por hora de los operadores en un 4.55% sin exceder el presupuesto original de la operación. Esto es decir que de esta manera se puede decir que es mucho más óptima ver este tipo de contratación. De igual manera,
lo comprobé en Python, em, donde lo puse de manera generalizada, como está anteriormente, en cada restricción, la función objetivo, las variables de decisión, y justamente al resolverla nos da el mismo valor que obtuvimos en Python, ahí digo, en Excel. Y esto nos ayudaría a poder comprobar y ver que está bien planteado el modelo en Excel. Y de igual manera la forma generalizada, que igual nos da lo mismo. Bueno, para cerrar este análisis que he realizado, creo que se puede interferir en tres áreas que tal vez Lenny debería explorar para reducir aún más los costos y mejorar la calidad del servicio más allá de la simple contratación de personal. Ahora, estas áreas puede ser que se den más turnos de que variados, porque actualmente el hospital tiene una restricción bastante fuerte, que sería que los turnos se inician cada 2 horas. Ahora, si Lenny permitiera entradas en cada hora, básicamente se puede como que ajustar más la curva de oferta al personal. Esto ajustaría mucho mejor la capacidad a la demanda real, evitando tener gente que esté sobrando o que por el bloque de 2 horas no esté haciendo nada o simplemente no puede llegar a un turno más flexible. También creo que se pueden utilizar nuevas formas de call center. Por ejemplo, se puede implementar un proceso de automatización. Puede darse por sistemas de respuesta de voz, por ejemplo, para filtrar consultas simples o opciones de que se le da una opción al usuario y se le responde por otra. Entonces, eso reduciría el volumen de las llamadas que llegan a personas reales, que justamente son las que están contratadas. Y esto ayudaría bastante a la demanda para poder tener un mejor servicio. De igual manera, a nuevas formas de call center también podríamos hablar de teletrabajo, porque es más fácil buscar personas que trabajen desde casa para justamente cumplir con este requerimiento de, de español, que es creo que la restricción que más es más complicada justamente para cubrir estos espacios y que no queden vacíos. Y también creo que se puede dar esta contratación de más personal de tiempo parcial, porque justamente no hay el número de empleados de medio tiempo en español. Sin embargo, si tal vez se puede hacer este esfuerzo para reclutar este personal, se podría eliminar como la ineficiencia en los turnos que justamente estábamos arreglando y se reducirían costos sin duda significativos.